El día de hoy hablaremos sobre qué es un diagrama de fase, la entalpía y la entropía. Pues bien, empezaremos por qué es un diagrama de fase. Un diagrama de fase es una representación gráfica en la que se refleja el equilibrio termodinámico de un sistema. Permite predecir las preposiciones en las fases en diversas condiciones. Estas fases pueden ser sólido, líquido y gaseoso. Como podemos observar en la imagen, tenemos una representación de un diagrama de fase del dióxido de carbono, en donde tenemos el punto triple, que es el punto de equilibrio entre las fases sólido, líquido y gaseoso. Pues bien, el diagrama de fase se divide en tres, en el diagrama de fase unitario, el diagrama de fase binario y el diagrama de fase ternario. Pues empezaremos porque es un diagrama de fase unitario, perdón. Un diagrama de fase unitario representa las fases de una sustancia pura, normalmente en función de la presión y la temperatura. Tenemos el ejemplo del agua. El agua es una sustancia pura y el diagrama de fase unitario del agua nos ilustra o nos muestra las tres fases en común: la fase sólida, la fase líquida y la fase gaseosa. A medida que la presión y la temperatura baja, el agua se encuentra en un estado sólido, o sea, en forma de hielo. A medida que la temperatura sube, el agua pasa a un estado líquido, y a medida que la temperatura sube y la presión se mantiene baja, el agua se convierte en vapor, lo que comúnmente conocemos como vapor de agua. Ahora pasaremos a la fase binaria. Las fases de una mezcla de dos componentes se representan en un diagrama de fase binario, a menudo en función de la temperatura y la composición. Demuestra las interacciones entre las fases y cómo se alteran cuando cambia la temperatura y la composición química. Tenemos el ejemplo de una mezcla de agua y etanol. El diagrama de fase binario del agua y el etanol muestran las diversas regiones en donde se va a producir esta mezcla y cómo cambia las diferentes fases. Por lo general incluyen una fase de líquido a sólido, de líquido a vapor y de sólido a vapor. Estos límites se conocen como equilibrio de fase. Ahora pasaremos al diagrama de fase ternario. Las fases que se combinan de tres componentes normalmente se muestran en función de la temperatura y la composición en un diagrama de fase ternario. Ofrece detalles sobre las interacciones y el comportamiento de los tres elementos. Tenemos el ejemplo de un diagrama de fase ternario con una aleación metálica entre el compuesto de cobre, zinc y níquel. Este diagrama nos muestra las diversas fases que pueden formar entre estos diferentes compuestos de tres componentes. Por lo general incluyen unas soluciones sólidas, compuestos metálicos y las reacciones eutécticas, las cuales se refiere a la solidificación de un líquido. Al examinar este diagrama de fase, se puede determinar las diferentes fases presentes, sus composiciones y la temperatura a la que ocurre la transformación de las fases. Hay que tener en cuenta que, bueno, estos ejemplos que les he proporcionado representan una manera simplificada para explicar el concepto de qué es un diagrama de fase. En realidad, los diagramas de fase pueden ser un poco complejos y pueden venir con diferentes variables o fases adicionales según la sustancia de la mezcla específica que se esté estudiando. Ahora conoceremos qué es la entalpía. La entalpía es la cantidad de calor que un sistema emite o absorbe del medio ambiente cuando está a baja presión constante.
tenemos a la mano izquierda la fórmula de la entalpía, que entalpía se representa con la H. Entalpía es igual a E, que es la energía del sistema, P la presión y BV el volumen. Ahora realizaremos una explicación sobre la entalpía de un estado líquido a gaseoso, de gaseoso a líquido y de líquido a sólido. Ya. Empezaremos por de líquido a gas. La energía se vuelve a absorber del entorno para vencer las fuerzas intermoleculares y aumenta la energía cinética de las moléculas. Bueno, esto produce que la entalpía sea mayor. Cuando de gas a líquido, cuando un gas se condensa para formar un líquido, se libera energía a sus alrededores, lo que produce que la entalpía sea menor. De líquido a sólido, cuando un líquido se congela para formar un sólido, se libera energía a los alrededores, teniendo como resultado una entalpía menor. Pues bien, ahora empezaremos con la entropía. Tenemos la fórmula de la entropía. Y bueno, ¿qué es la entropía? La entropía es una medida de aleatoriedad o el desorden en un sistema. En cambio de la entropía durante un cambio de fase depende de la disposición molecular y el grado de libertad de las partículas. De igual manera, daremos a conocer qué ocurre cuando un líquido pasa a estado gaseoso, de gaseoso a líquido y de líquido a sólido. Pues bien, cuando un líquido pasa a estado gaseoso, la entropía aumenta durante la vaporización de un líquido, porque el estado gaseoso tiene una mayor libertad molecular y aleatoria en su comparación con el estado líquido. Cuando pasa de estado gaseoso a líquido, la entropía disminuye, ya que el movimiento de las moléculas se vuelve más restringido y ordenado. Y, y cuando pasa de un estado líquido a sólido, la entropía también disminuye durante la solidificación. ¿Esto por qué se debe? Porque las partículas se vuelven más ordenadas y restringe en el estado sólido. También vale la pena recalcar que existen tendencias generales de la solidificación en los cambios de la entalpía y la entropía durante las transiciones de fase. Los valores específicos dependen de la sustancia, de las condiciones en las que se usa y los efectos que produce estos cambios de fase.